Access granted. En esta práctica a continuación se mostrará un video sobre la práctica número 7, en el cual los integrantes son Grajales Barragán, Pablo Eduardo, Gabriel de la Cruz, Juan Antonio, Roberto Flores, Erika Patricia, Ruiz Martínez, Ena Vanessa y Grijalva Anel Betsaida. La introducción para esta práctica es que la marcha lenta o gradual se define como el cierre de breve del circuito de un motor para arrancarlo del reposo y realizar pequeños movimientos de la máquina movida. Los motores hacen marcha lentamente para alinear y espaciar piezas de maquinaria, para posicionar con exactitud una herramienta, para montar tela, papel o acero en lámina y en general para dar pequeños movimientos controlados. La marcha lenta se logra pasando el interruptor a marcha lenta y oprimiendo brevemente el botón de marcha lenta. El objetivo de esta práctica es conocer las razones de invertir las conexiones de armadura para bloquear un motor y construir un controlador de motor DC comparada por bloqueo que incorpore un freno magnético. Se explicará el circuito arrancador de 2 pasos, bloqueo parada magnética de la figura 22.2. Como podemos observar aquí el diagrama, primero que nada hablaremos sobre los contactos que abre nuestra primera bobina, la cual se denomina TR. Nuestra bobina TR abre los contactos 1 y 2 TR. Este nos sirve para despreciar la resistencia de 10 ohms, la cual nos sirve para tener un arranque a tensión reducida. Al accionarse este contacto normalmente abierto, se enclavará y logrará que el motor llegue a su corriente nominal, en la cual seguirá accionado hasta que se desenergice. Contactos 3-4 TR sirve para forzar a que se ocupe la resistencia del campo. Contactos 5 y 6 TR. Este contacto normalmente abierto sirve para enclavar la corriente. Al momento de oprimir el botón de arranque, la corriente pasará hacia nuestra primera bobina, lo cual es nuestra bobina TR, lo cual hará que se cierre y esto permitirá que siga fluyendo la energía constantemente. Contactos 7-8 TR. Permite el paso de energía para que logre llegar a nuestra bobina principal. Cuando se energice la bobina, esta cerrará y nuestra bobina principal denominada M funcionará ya que pasará la energía. Contactos 9-10 TR. Este nos sirve para que entre la corriente, la cual es necesaria para que encienda nuestra bobina. Sin embargo, estas no necesitan la corriente completa para seguir accionadas, así que el contacto normalmente cerrado se abre, haciendo que la corriente que le llegue a la bobina se reduzca por la resistencia. Así tendremos nuestra corriente muy baja sin desperdiciar tanta energía ahí. A continuación mostraremos los contactos, pero en nuestra bobina principal, la cual es la que maneja nuestros contactos M. Los contactos 1, 2, 5, 6, M, estos contactos se accionan haciendo que la corriente pueda continuar fluyendo hacia que el motor funcione, como podemos observar. Contactos 11 y 12, main, es decir, principal. Estos nos sirven para que entre la corriente, la cual es necesaria para que encienda nuestra bobina principal. Como en el anterior,
nuestro TR nos sirve para que nuestra energía pase al primero pasará, y cuando se energice nuestra bobina, este se desenclavará, haciendo que nuestra resistencia no sirva y reduciendo la energía que pasa hacia esta bobina, haciendo que tenga una bobina en la cual sea la suficiente para seguir trabajando, pero no muy alta. Inciso I. Contactos 15-16 dm. Al momento de hacer funcionar el sentido antihorario, hace que el contactor se abra y que el circuito antihorario se detenga. Inciso J. Contactos 1, 2 y 5, 6 de P. Se cierra el contacto P haciendo que evite la resistencia de 10 ohms, activa el motor y para el arranque ocupa una resistencia de 20 ohms. Inciso K. Contactos 11, 12 de P. Se manda el pulso para que el contacto 17-18P sea energizado, el contacto 11-12P se abra y que permita que la corriente pase por la resistencia de 1000 ohms. Inciso L. Contactos 15-16P. Cuando esté en sentido horario, energiza la bobina y cuando esté en sentido antihorario, la desenergiza. Inciso M. Resistencia de 10 ohms. Funciona para que el arranque del motor sea de 10 ohms. Inciso N. Resistencia de 20 ohms. Funciona para que el arranque del motor fuese como una resistencia de 20 ohms y a la vez ayuda a limitar la corriente de bloqueo. Inciso O. Resistencia de 1000 ohms. Esta resistencia ayuda a limitar la corriente que pasa por la bobina. Inciso A. Anote los 3 cierres de combinación asociados con el contactor P de bloqueo. Lamentablemente los cierres no se pudieron apreciar. Inciso B. ¿El freno magnético ayuda a frenar el motor? Sí ayuda, gracias a la fuerza electromotriz o FEM inducida, el cual cambia el campo magnético. Inciso C. ¿Qué sucede si el circuito de bloqueo está abierto y se oprime el botón de bloqueo parada? No se interrumpe el circuito debido a que el contacto principal del circuito de bloqueo está abierto. Inciso D. ¿El motor tiene excitación de campo total cuando está siendo bloqueado? La excitación del campo se mantiene constante mientras el motor está siendo bloqueado y según disminuye la velocidad del motor, también disminuye la torsión de frenado. 4. Inciso C. Oprime el botón de arranque y describe lo que sucede. El motor comienza a trabajar girando en sentido de las manecillas del reloj, con un retraso de tiempo. Inciso D. Oprime el botón de bloqueo parada y describe lo que sucede. Esta operación no pudo realizarse debido a que el freno electromagnético estaba muy desgastado y no permitía acoplarse muy bien al motor. Inciso E. Repita C y D varias veces mientras observa el funcionamiento del relevador, contactores y freno. Mide el tiempo que necesita el motor muy cargado para detenerse. Esta acción no se pudo realizar debido al problema del freno electromecánico. Número 5, inciso E. Oprime el botón de bloqueo parada y mide el tiempo que requiere el motor cargado ligeramente para detenerse. Nuevamente esta acción no pudo realizarse debido al problema del freno electromecánico. Inciso E. Oprima el botón de bloqueo parada y describa lo que sucede. La velocidad empieza a disminuir. El rotor de la banda produce una fuerte vibración en la armadura y esto causa desgastes o roturas en el motor. El paro llega a ser demasiado brusco para la velocidad que tiene el motor al usar la parada mediante bloqueo. Inciso F. Vuelva el voltaje a 0, apague la fuente y abra el interruptor. Se vuelve a las condiciones iniciales del arranque. 1. Describa cómo arreglaría un botón de bloqueo parada para hacer funcionar remotamente el circuito de la figura 22-2. El botón de bloqueo se conecta a la fase para lograr asimismo con un control remoto con parada de bloqueo.
2. Explique por qué generalmente la resistencia de bloqueo es doble a la resistencia de arranque. Cuando se bloquea el motor, el voltaje aumenta el doble de lo normal al circuito de armadura, y como se sabe, la corriente es proporcional al voltaje por la resistencia, por lo tanto aumentará el doble cuando se hace el bloqueo. 3. ¿Cuáles cambios de alambrado deben hacerse al circuito de la figura 22-2 para que el motor funcione normalmente en la dirección opuesta? Se hace invirtiendo las fases. 4. Explique por qué no se puede conectar un circuito de resistencia de frenado a través de la armadura cuando se usa parada por bloqueo. El circuito de resistencia de frenado no se puede utilizar cuando se usa la parada por bloqueo, ya que al usar la parada por bloqueo la corriente aumenta, y al agregar una resistencia de frenado eso aumentaría aún más la corriente, ya que se sabe que la corriente es inversamente proporcional al voltaje por la resistencia, y esto causaría un desgaste en la armadura. Con referencia al procedimiento 4, suponga que el motor está funcionando y describa en secuencia los eventos que ocurren cuando se oprime el botón de parada de bloqueo. La velocidad empieza a disminuir. El rotor de la banda produce una fuerte vibración en la armadura y esto causa desgastes y roturas en el motor. El paro llega a ser demasiado brusco para la velocidad que tiene el motor al usar la parada mediante el bloqueo.